Bueno, pues buenas tardes. Expresar primero también la emoción de encontrarnos aquí en este lugar magnífico, como siempre se expresa. Ciertamente, sobre todo lo más importante es estar viendo cada una de las caras y la alegría de que, bueno, como división, como colegio, en esa coordinación, pues hayamos logrado el que se celebren estas jornadas de todos nosotros, de todas nosotras, que precisamente lo que pretendemos es que haya una buena comunicación, una buena escucha y lo más importante, que salgamos con ideas muy claras de cómo seguir actuando. Entonces yo creo que, en primer lugar, para reflexionar esta tarde, digamos que hay una parte primera, que es precisamente el hacer consciente la figura del psicólogo educativo. Entonces, una reflexión, como siempre es importante partir del pasado para centrarnos en el presente y proyectarnos en el futuro. Siempre tener proyectos. Yo creo que este es el sentido de la primera conferencia que vamos a escuchar ahora, que el doctor Jesús de la Fuente, que está en la Universidad de Almería y que es compañero nuestro en la Junta Directiva de la División, pues va a compartir con nosotros esa reflexión. Así que, Jesús, cuando tú quieras, te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, señora presidenta de la división. Bueno, realmente para mí es un placer y también un honor compartir pues este rato en estas primeras jornadas, ¿no?, que esperamos que hagan historia, ¿no? Quiero aprovechar también el momento para, bueno, agradecer al Consejo pues la confianza que en su momento depositaron en mí, proponiéndome para estar en la división. Y como podrán comprobar más adelante, pues verán que este es el inicio de un trabajo en equipo, ¿no? Me propusieron, también quiero dar las gracias al Colegio de la Psicología de Madrid, porque esta conferencia, no exactamente igual, pero en un formato similar, tuve la oportunidad de compartirla con ellos y han tenido bien pues traerla a este foro para que, digamos, la difusión sea mayor, ¿no? Y realmente, como la mayoría de los que están aquí, si no lo digo yo, saben que trabajo en autorregulación, pues parece, como decía Pilar, es un buen momento para pararnos a reflexionar, ¿no? Quisiera, antes de meterme ya también en tema, aprovechar esta oportunidad para dar las gracias. Creo que es bueno felicitar a las personas que han dedicado su vida a esto, ¿no? Y para mí es un placer que hoy esté con nosotros Miguel Martínez, que se jubiló hace poco, y al que quisiera pues dedicarle amablemente mi intervención, ¿no? Cuando estuve en Madrid ya comenté, y aprovecho para decirlo, que estuve tentado de poner el título de la conferencia Psicología de la Educación, : ¿Cómo hacer una profesión invisible? Pero, conforme estaba escribiendo, pensé que dije, bueno, si este es el título, ¿cómo vamos a terminar? Y entonces corregí un poco, digamos, el título, pero el discurso, el análisis que vamos a hacer tiene ese denominador común, porque estoy convencido y lo justificaré, ¿no? Claro, en línea con este argumento, realmente mi planteamiento, ¿cuáles son los objetivos? Pues como se ha comentado, comenzar con una reflexión, hacer un análisis retrospectivo, ¿verdad? Preguntarnos entre todos cómo hemos llegado hasta aquí o cuáles son los factores. Hay más, pero creo que he seleccionado algunos nucleares de por qué la psicología educativa se encuentra en esta situación en la que nos encontramos. También, en segundo lugar, analizar la situación actual y establecer perspectivas de futuro. Pero claro, en este esquema tenía que asumir un modelo y me planteé que no quería volver a cometer el mismo error que durante muchísimos años hemos cometido los psicólogos, de analizar los procesos de aprendizaje al margen de los de enseñanza. Y me planteé, bueno, pues si hacemos un análisis puramente profesional o, digamos, del colegio de psicólogos, y no tomamos en cuenta lo que está pasando en la universidad, pues corremos el peligro de tener una visión, ¿no? Por tanto, el análisis que voy a compartir es un análisis en un doble nivel, pasado, presente y futuro, respecto al ámbito académico y al ámbito profesional. Solo así se entenderá, podremos establecer estrategias de análisis y, bueno, hacer un análisis compartido, ¿no?, de corresponsabilidad respecto a las variables que son muchas, ¿no? Por tanto, a partir de aquí,
me voy a centrar en un doble análisis: el estatus académico de la disciplina Psicología de Educación y, a la par, el estatus profesional, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado no me voy a retrotraer más allá de lo necesario, en un pasado inmediato, ¿no?, en el ámbito académico y profesional? Yo llevo 33 años trabajando en educación y algo he podido ver respecto a esto, ¿no? Y realmente mi análisis está en la siguiente dirección: ¿qué es lo ocurrido en el ámbito académico? Y creo que me puedo permitir hacerlo porque ahora estoy también en el ámbito académico y primero estuve en el ámbito profesional. Pues creo que ha habido una visión excesivamente disciplinar y poco profesional de la psicología educativa. Es decir, la universidad, y digo esto sin acritud, los compañeros en general, muy preocupados por la investigación, no han terminado de captar pues lo que ahora actualmente se llama la responsabilidad social corporativa que tienen, ¿no? Y es formar o investigar o producir conocimiento científico para mejorar la profesión. Esto también ha ido, digamos, apoyado por la propia historia de aprendizaje y procedencia de los profesores e investigadores. Yo no sé en sus departamentos, pero en el mío pues han entrado personas con procedencias diferentes: psicopedagogos, psicólogos, orientadores. Esto de partida no tendría ningún problema si cada uno de ellos no estuviera formado conceptualmente en un modelo diferente, que luego cuando llega a sus clases reproduce. Y claro, así nos encontramos en nuestros departamentos personas que son psicólogos más educativos, otras que están más cercanos del ámbito psicopedagógico y de orientación. Y convivimos en este sentido. En segundo lugar, un elemento que comentamos en la comida. Esto ha ido asociado a un poco de desarrollo identitario desde la academia, desde la universidad, de los psicólogos de la educación. Es decir, no hemos sabido desarrollar una visión conjunta, un binomio ciencia-profesión, ¿no? O sea, nos falta, entiendo yo, ojalá esto sea un germen para el futuro, del peso tan fuerte que tiene el APA y la División 15, a la que tengo el gusto de pertenecer, en USA, donde los dictámenes o los informes que se hacen realmente no son cuestionados. Eso hoy por hoy pues no existe, hasta donde yo conozco, que creo que es así, en nuestro país, ese tipo de sociedades, ¿no? Algunas sí, en fase de emergencia, pero realmente no consolidadas, ¿no? Y esto lleva a que a veces los mensajes sean contraproducentes de diferente tipo a nivel académico, ajustados a lo que podemos denominar el conocimiento psicoeducativo. Es decir, hay muchísimo ruido y hay muchos informes y muchos modelos conviviendo en nuestro campo, dentro de nuestros propios departamentos. Por si fuera poco, en el año 93, en el que yo tuve el gusto de entrar en la Universidad de Almería, y además me tocó dar clase en esta titulación, para que vea que lo conozco desde dentro, pues aparece la titulación de psicopedagogía. Esto, de mi punto de vista, se hizo con la mejor voluntad, no me cabe la menor duda histórica, y los protagonistas lo hicieron así, pero la evidencia y el transcurso, el devenir, nos ha hecho realmente darnos cuenta de que fue un intento fallido de integrar dos concepciones disciplinares diferentes, la psicológica y la pedagógica, que sobre el papel pueden ser realmente integradas, pero en la práctica pues plantean problemas diferentes de definición conceptual de los problemas, de enfoque metodológico y de manera de operar. No se nos olvide que la psicología opera de arriba a abajo. Establecemos modelos científicos y los aplicamos a la práctica, y habitualmente la pedagogía opera al revés. A partir de la experiencia se intentan crear modelos, y esto genera académicamente en la práctica problemas de diferente tipo, con modelos explicativos y metodologías, como he dicho, diferentes, ¿no? Y entonces, pues esto produce un emborronamiento activo del conocimiento psicológico y pedagógico. O sea, el mensaje que se ha vendido, de mi punto de vista, si me permite esta expresión cariñosa, es que todo el conocimiento es igual. Da igual ser psicólogo, con lo que aporta la psicología, lo que aporta la psicopedagogía, la pedagogía, porque al final todo es lo mismo. Pues oiga, no es lo mismo. Porque el conocimiento que se produce en el ámbito psicoeducativo tiene un formato que no coincide con los otros. Y esto hay que tenerlo en cuenta, pero claro, ¿el problema cuál es? Si los que formamos a las futuras generaciones estamos formados en otros modelos, pues a partir de ahí empiezan, ¿verdad?, a producirse estos procesos de socialización en modelos diferentes. Esto no quiere decir que no haya confluencias, claro que las hay, pero los abordajes y la manera de definir los problemas habitualmente suelen ser diferentes. Esto, por ejemplo, se ve muy bien, por poner un ejemplo, en lo que yo he llamado la paradoja del objeto de estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
Es decir, mientras que los psicólogos estaban muy preocupados por los procesos de aprendizaje, la didáctica, tal y como se define como objeto de estudio, que es la ciencia de la enseñanza, se dio cuenta de que no se podía mejorar la enseñanza si no conocíamos los procesos de aprendizaje. Claro que sí. Y entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento donde la didáctica se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para eso, ¿qué hacemos? Coger el conocimiento psicológico de los procesos de aprendizaje y algunos también de la psicología de la instrucción, que no se olvide que también es psicología, y lo aplicamos a este contexto. ¿La consecuencia cuál es? Que todo el mundo, ahora mismo, cuando habla de procesos de enseñanza-aprendizaje, dice o entiende que es conocimiento didáctico. Si a esto le sumamos que la psicología de la instrucción ha desaparecido de nuestros planes de estudio con nuestra complacencia, pues entonces no nos podemos extrañar de que los psicólogos de la educación haya gente que te pregunte, como me han preguntado a mí, oye, pero los psicólogos de verdad trabajáis en procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no son los didactas los que hacen esto? Y esto podemos extrapolarlo a otro tipo de aprendizajes. Alguien estará pensando probablemente, y con razón, ¿no? Los límites del conocimiento y la propiedad son difusos. Ya, bien es cierto, pero por eso tenemos que ser garantes cada uno de nuestro ámbito de conocimiento y respetando a los demás, ¿no? Luego ha habido otro problema de punto de vista, que ha sido la inclusión interesada de la psicología desde un paraguas más amplio de lo que se llama en el contexto educativo las ciencias de la educación. Claro, en el ámbito educativo el modelo dominante es el modelo de ciencias de la educación. ¿Y esto qué significa? Que lo oímos en todos sitios y que yo ya lo estudié en magisterio, que hice antes de hacer psicología. Pues la ciencia de educación son todas aquellas que se dedican a estudiar el objeto educativo, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que el núcleo del modelo es la pedagogía, la didáctica, y la psicología pasa a ser, del punto de vista académico, pues un elemento más subsidiario de ese conocimiento. Es decir, pierde realmente el papel o su protagonismo, digamos, en este sentido, ¿no? Y claro, esto también ha sido refrendado por la legislación. Les propongo un ejercicio que ya hice hace años, y es cojan las últimas legislaciones, cojan cualquiera de las legislaciones nacionales y busquen si aparece la palabra psicólogo en algún sitio, o conocimiento psicológico, y verán que ha desaparecido, porque las competencias que se pide a las personas para trabajar en el sistema educativo son competencias de enseñanza y didáctica. Y la pregunta es, ¿y las competencias psicológicas? Ah, no, mire usted, estas no aparecen legalmente en ningún sitio. ¿Esto es casualidad? ¿Obedece a una estrategia de dominancia conceptual? Pues eso, que cada uno saque las consecuencias, pero tantas veces la misma casualidad a mí realmente me preocupa, ¿no? Porque si de verdad se valorara la psicología, hablaríamos de competencias psicológicas y pedagógicas para la práctica educativa, pero las primeras se han caído de todo punto de vista de la legislación, ¿no? Y esto nos ha llevado inexorablemente a una visión bastante psicopedagógica de los problemas educativos. Es decir, ¿esto qué significa? Pues que, y digo esto con todo respeto, porque yo no voy contra nadie ni contra nada, simplemente hago el análisis que creo que es correcto, o al menos en base a la experiencia y lo que uno observa. En la práctica nos hemos acostumbrado tanto a utilizar estos términos psicopedagógicos y didácticos educativos que no nos damos cuenta que son utilizados por los propios psicólogos. Y así los propios psicólogos terminamos hablando de hacer pedagogía de no sé qué. Oiga, si tenemos nosotros un concepto que es la instrucción, ¿por qué no lo utilizamos? Más recientemente, que lo hablaba con unos compañeros de la facultad, organizan un seminario en la Facultad de Psicología, y el seminario se llama Neurodidáctica de los procesos educativos. Claro, me faltó tiempo para mandarle un mail y decir, oye, disculpadme, no lo tomé a mal, pero por favor, ¿por qué no le cambiéis de nombre? Porque los nombres, sabemos como psicólogos, que son correlatos de significados que al final producen conocimiento. Si es verdad que es una perspectiva neurodidáctica, muy bien, pero si es otra perspectiva como yo creo que es, ¿y ahora qué está pasando? Lo mismo que pasaba antes. Cuando queremos vender algo le ponemos delante la palabra neuro y entonces ya todo lleva delante neuro. Neurodidáctica, neuropsicología, procesos neuroeducativos. Cuando ahí uno analiza en gran medida lo que se está, y espero que tengamos oportunidad de debatir y de reflexionar estos días sobre esto, cuando uno analiza lo que hay dentro, realmente se da cuenta que un porcentaje bastante considerable es psicoeducativo o neuropsicoeducativo.
Pero, digamos, esto no está llevando a este tipo de cosas, ¿no? Claro, el problema de punto de vista, no solamente en el ámbito académico, ¿no? O sea, no vamos a equivocar utilizando una estrategia de externalización de la responsabilidad. ¿También tenemos en el ámbito profesional? Pues yo creo que sí. Y mucha responsabilidad, pero no quiero dejar fuera el ámbito académico, ¿no? En primer lugar, creo que ha habido un problema histórico hemos caído en la trampa de la visión escolar de los procesos educativos. Es decir, todo el mundo, lamentablemente, nuestros alumnos y muchísima gente asocia proceso educativo a procesos escolares, y esto no es verdad, porque los procesos educativos están en los contextos no formales, están en la familia, en el tiempo libre, en Internet, etcétera. Entonces, perdemos un montón de, digamos, de ámbito de intervención que sería objeto, ¿no?, de trabajo. Y esta cultura académica de lo educativo asociado al ámbito escolar nos ha hecho perder mucha fuerza desde el punto de vista profesional. De hecho, la gente es que ni se plantea, pues, trabajar en determinado ámbito, ¿no? Es que las televisiones no necesitan un psicólogo educativo, una psicóloga, pues tal y como están, parece que es razonable que lo tuvieran, ¿no? Y los centros de tiempo libre, las colonias, etcétera, no necesitan un psicólogo educativo. Pero sin embargo nuestros alumnos salen y parece que la psicología educativa es solo ser orientador. Y esto es un poco, desde mi punto de vista, el principio del fin de lo que es la visión profesionalizante. En segundo lugar, de manera asociada a lo que he dicho antes, es la propia desprofesionalización, y ahí lo digo con todas las palabras, conscientemente de lo que digo, del estatus del psicólogo educativo, diseñada por la Administración. Es decir, la Administración, es legítimo, la Administración hace lo que considera adecuado, diseña un proceso, un perfil profesional que se llama orientador escolar, que es generalista, permite que entren 3 perfiles, psicólogo, pedagogo y psicopedagogo, y lo primero que le dicen a la gente cuando está dentro es decir, olvídese de lo que usted es, porque aquí queremos que todos hagan lo mismo. ¿Esto es razonable? ¿Es legal siquiera? Pero así llevamos un montón de años. Y entonces estamos en un modelo generalista que puede seguir existiendo, pero que a todas luces, digamos, pues no ayuda a que cada uno trabaje con el perfil con el que fue formado. Y así nos encontramos pedagogos pasando cuestionarios de personalidad y viceversa. Y nadie le preocupa ni pasa nada, porque se asume que como aprobó la oposición, usted es competente para ese trabajo. Pero se olvida un aspecto muy importante, y es que en este país legalmente lo que da la competencia es el título de grado. Ni siquiera un máster te hace competente. Entonces, si el grado te capacita, lo demás es una especialización. Entonces, ¿por qué la oposición es equivalente a un grado si solamente es un filtro de entrada al trabajo profesional? Pues esto, por más que se lo intentamos explicar a la Administración, no lo quieren ver. ¿Por qué? Pues porque es mucho más barato tener 3 en 1, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque les preocupa muy poco la especialización profesional. No estamos diciendo que desaparezca nadie, lo que estamos diciendo es que falta gente dentro, como después comentaremos. En segundo lugar, tenemos que hacer autocrítica, y es que históricamente, es verdad que ahora está cambiando la tendencia, pero históricamente hubo un tibio respaldo histórico de los colegios profesionales a esta problemática, ¿no? Es decir, que nos preocupaba más el ámbito de la psicología y la salud, esto quedó en segundo plano y ahora lo estamos retomando, afortunadamente, ¿no? Y también me consta que, bueno, pues cuando uno habla con la gente, y hay muchos compañeros de nuestro ámbito que dicen, oye, es que yo me siento psicólogo educativo, pero es que no me identifico con esto de psicólogo como ciencia de la salud. Sí, esto ha metido un plus de distanciamiento en algunos casos que habría que, digamos, analizar. Con eso no quiero decir que no esté de acuerdo con que la psicología se considere dentro del ámbito de ciencia de la salud, sino que ha supuesto en algunos casos un proceso de desubicación profesional. También entendemos que desde el ámbito profesional ha habido una falta de compromiso con el problema. Probablemente sin mala intención, probablemente porque en aquel momento teníamos digamos, otras preocupaciones, pero la realidad, mi visión, es que desde el año 1993 al 2013 se ha construido todo el edificio del sistema educativo sin nosotros. Lo han hecho otros, lo han hecho los del ámbito pedagógico y psicopedagógico que están en los puestos educativos de responsabilidad. Y ellos lo han hecho acorde a su modelo, que no es que lo que critico, lo que pienso es que nosotros no supimos estar donde debíamos estar. Y ahora, ¿qué ocurre? Que queremos cambiar la estructura de un edificio que han hecho otros
y los otros nos dicen que no es necesario. La respuesta del Ministerio, convénzame usted, en la última reunión que ha habido, ¿no? Dígame usted que lo estamos haciendo mal, convénzame de que necesitamos psicólogo educativo, si nuestro modelo es muy bueno. Entonces, digamos, realmente no hemos estado muy presentes en situaciones o decisiones de política educativa, ¿no? A partir de ese panorama, ¿cuál es la situación actual? Y no espero que se compartan ni todos mis análisis, intento ser lo más objetivo en base a la propia experiencia y luego podemos debatir en estos días, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, no? No todo es negativo, ni mucho menos, hay, como en todo, en la vida, luces y sombras. La consecuencia de ese proceso, que probablemente los más jóvenes a lo mejor no lo han vivido, o ni siquiera lo han atisbado, y de repente uno llega, lo ve y dice, bueno, ¿y esto cómo está ocurriendo, no? Pues hay que ir hacia atrás para entenderlo. ¿Cuál es la situación actual en el ámbito académico? Pues la realidad es que en el ámbito académico, hasta donde yo conozco, yo no soy representante del ámbito académico, trabajo en la universidad, pero uno ve y lo hablas con los compañeros. La realidad es que hay una gran cantidad de posicionamiento respecto al papel de la universidad en los problemas de la profesión. Hay un sector en el que sí que me incluyo, tenemos nos ubicamos dentro de, y otros compañeros aquí también presentes, etcétera, que conocemos, que están más cercanos a implicados en la problemática profesional, que podemos llamar con un alto nivel de implicación identitaria, y hay otros compañeros que realmente no se identifican con este problema. O sea, esto es un problema del colegio, de los que acaban, que no encuentran trabajo, etcétera, pero eso es un problema de otros, ¿no? Esto es lo que denominó algo así como una especie de despotismo psicológico, ¿no? Todo por la psicología y para la psicología, pero sin la psicología, sin la profesión. La pregunta que deberíamos de hacerle a estos compañeros, ¿y usted para qué investiga? O sea, ¿cómo le puede dar igual que nuestros alumnos terminen y no encuentren trabajo? Va bien que usted sea investigador, yo también lo soy, y te preocupen los tramos, y etcétera, pero es que ahí fuera están pasando cosas. Y usted, entiendo yo, que tenemos una responsabilidad, sobre todo los que trabajamos en el ámbito público y también en el privado, es decir, una responsabilidad social corporativa de compromiso con el problema. Pero la realidad es que en nuestro departamento, hasta donde conocemos, pues hay gente que realmente está, como decía antes, mucho más vinculada a una concepción psicopedagógica que psicoeducativa. Por poner un ejemplo, en mi departamento, me parece que somos 35, solamente 3 estamos adscritos a la Facultad de Psicología. Todos los demás están adscritos a la Facultad de Educación. Quiere decir que identitariamente están más cercanos de una concepción psicopedagógica, educativa, etcétera, que de esta, ¿no? Y esos profesionales educan alumnos. Y esos profesionales luego proponen que entren en el departamento titulados en psicopedagogía. Y esos profesores proponen que entre gente que no está colegiada, porque ellos tampoco lo están, porque no les preocupa, porque no va con ellos el problema, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, como después diremos, por analizar esa situación, ¿no? Igualmente, esto donde se ve clarísimamente que es un tema candente, es en el ámbito, claramente, de los procesos formativos. Las personas que tienen un compromiso profesional, pues intentan hacer procesos formativos que ayuden a que avancen en esta idea identitaria, ¿no? En la idea no de excluir a nadie, sino una idea muy básica. Vamos a ver, mire, nuestros bienes intangibles es el conocimiento. Si nosotros cogemos nuestro conocimiento y se lo damos a todos los demás, no nos quejemos de que después hagan lo mismo que nosotros. Es de sentido común. Claro. Entonces, hacemos máster y para llenarlo, pues aquí que entre todo el mundo. Estos son discusiones que tenemos en los departamentos. Está bien que un maestro pueda ser formado u otro profesional en una parcela formativa, pero lo que no es muy razonable es que montemos un máster de psicología de la educación y entren psicólogos, psicopedagogos, maestros, educadores sociales y salen luego todos al mercado laboral con su titulación. Y ya no es el título, es la formación que le hemos dado. Y entonces luego decimos, joder, es que estos señores hacen lo mismo que nosotros. Bueno, pues es que nosotros les damos nuestras herramientas. ¿Vale? Entonces, claro, la postura que yo he defendido en el propio colegio y en mi universidad es que haya másteres que sean específicos para psicólogos y luego otros procesos formativos complementarios para los demás. No estamos diciendo que no formemos a los demás
en elementos de diferente tipo, pero sí que lo hagamos en un formato diferente, ¿no? En segundo lugar, la importancia, otro factor en el ámbito académico en la actualidad, que es la importancia de las competencias académicas y profesionales, ¿no? Y la necesidad de integrarlo. O sea, sigue habiendo, lamentablemente, aunque esto va cambiando en la universidad, una idea de que el conocimiento puro, el bueno, etcétera, es la investigación básica. Y el practicum es, pues, otra cosa. Y esto, desde el punto de vista profesional, es tremendo. Y es justo al revés, ¿no? Porque realmente es verdad que para formar a profesionales tenemos que tener conocimiento de investigación, pero el practicum y todas las competencias académicas profesionales pues son realmente importantes. Por eso poco a poco lo intentamos integrar, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente. Es verdad que los nuevos grados han evolucionado en esta dirección, pero sigue habiendo bastante trabajo por hacer, ¿no? Y luego, pues esto obviamente se materializa en la problemática de los másteres profesionalizantes que también estábamos comentando, en este sentido, ¿no? El máster de orientación de profesorado de secundaria es el que la Administración ha potenciado en detrimento claramente del máster de Psicología de la Educación. ¿Esto qué significa? Pues que una vez más nos vemos abocados a entrar en un proceso formativo para entrar en, digamos, bueno, pues una línea de trabajo que encima de todo parece que es casi que la última, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que como los alumnos, obviamente, son funcionales, pues como todos nosotros, y modulan su esfuerzo, pues, porque yo es que he sido coordinador del máster de Psicología de la Educación de nuestra facultad, que era solo para psicólogos. Digo era porque fue pasado, porque ya está cerrado, por mantener esta premisa. Pues, ¿qué ocurre? Pues que te lo dicen claramente. Mira, es que yo no voy a hacer un máster primero de Psicología de la Educación y después de hacer el máster de Orientación en Secundaria para luego opositar. Me voy directamente al de profesorado de secundaria, ¿no? Y entonces, en definitiva, nos encontramos con una posición monolítica en la que me consta que la división y el propio Consejo tienen un papel bastante importante a la hora de trabajar e insertar, digamos, medidas, ¿no? La Administración, por más veces que se lo estamos diciendo, no quiere ejecutar cambios. Nuestra lucha está en que el máster de Psicología de la Educación, bajo una serie de premisas o de reconocimiento o tratamiento de competencias, tenga la misma consideración. Pero la Administración, y ya hemos pasado por diferentes partidos políticos, no es buen día hoy para hablar de política, ¿verdad?, pero la realidad es que hemos pasado por diferentes partidos y unos nos prometieron una cosa y luego no la hicieron, y otros dijeron que no. Conclusión, después de muchísimo tiempo, seguimos instaurados en este problema sin resolver. En el ámbito profesional, aquí, en muchos casos, lo que yo detesto es una posición ambigua, por supuesto, de la Administración educativa, como he comentado con anterioridad, pero no solamente de la Administración, también a veces de las propias organizaciones privadas, ¿no? Yo sé que algunos de estos temas son incómodos y no son fáciles de resolver, también en la pública. Cuando uno va con estas demandas y habla con su vicedecano de profesorado o de máster y le dice, mira, es que nosotros queremos ofertar un máster que tenga estas características, lo que te dicen directamente, estás loco, esto no es posible, hay que abrirlo a todo el mundo. Y entonces uno entra en colisión, porque tienes una idea deontológica, pero por otro lado te están empujando a hacer lo otro. ¿Por qué digo esto? Porque en el ámbito privado, yo soy consciente y comprendemos que las organizaciones privadas se nutren de este tipo de cosas, ¿no? De másteres de este tipo, ¿no? Y claro, pues todo el mundo quiere llenarlos. Es que es así, ¿no? Pero claro, nos tendríamos que plantear si podemos buscar fórmulas intermedias, que ahora hablaremos después en el futuro, para no entrar permanentemente en colisión de este tipo, ¿no? Entonces, yo miro bastante en la web de las diferentes universidades públicas y privadas, etcétera, de ofertas de máster, y hay una cantidad tremenda de oferta educativa que no discrimina respecto a la titulación. Están en ese modelo que decía antes de ciencia de la educación. Vengan a mí todos. Da igual lo que sea, que yo les formaré. Y entonces, pues hay todos, insisto, todos es todos, ¿eh? Un espectro tan amplio que al final todo el mundo sale con la misma formación. Pues a lo mejor tendríamos que buscar fórmulas mixtas, un módulo para uno o común y luego una especialización. Entonces, nosotros mismos estamos produciendo profesionales a los cuales le estamos dando toda la formación de manera indiscriminada
Y porque realmente, pues bueno, ahí estamos bajo la presión de la oferta, digamos, de llenar los másteres. También la pública, que lo he dicho con toda claridad en este sentido, ¿no? Entonces, mi percepción es que hay una falta de preocupación por el compromiso público ante esta problemática. No es un discurso amable, ni ameno siquiera, ni que quieran hablar de esto. Y hay bastante miedo político al cambio, por lo que hemos podido comprobar con las propias administraciones y en las organizaciones que llevan a cabo este tipo de políticas privadas ambiguas, ¿no? Con el propio perfil, ¿no? Esto también pasa en las contrataciones de los centros educativos, ¿no? Habría que preguntarle, ¿por qué contrata usted este profesional? ¿Tiene muy claras sus competencias? ¿Quiere marcar la diferencia? ¿En qué sentido, no? En el ámbito profesional también ha habido un problema, en que, como antes comentaba, en la actualidad, un poco el entorno profesional sanitario por oposición al educativo, ¿no? El hecho de trabajar en esta doble dimensión, yo creo que es bueno, al menos por lo que veo en el ámbito anglosajón, ¿no? Que realmente es bueno que la psicología esté dentro del paraguas de la psicología sanitaria. No hay nada más que ver la ayuda europea, a qué tipo de programas van. Y lamentablemente no hay programas de ayuda europea a la educación. Es tremendo esto. Pero los proyectos del Horizonte 2020, todos están en el paraguas de salud. O sea que realmente la salud tal. Pero dicho eso, deberíamos de intentar también resolver, porque sigue habiendo problemas, como decía antes, de concepción entre psicólogo educativo sanitario o educativo clínico, ¿no? Como ayer comentaba con un compañero, y digo esto con todo cariño y respeto hacia otros compañeros de psicología, el problema de los psicólogos educativos es que somos la hermana pobre de la psicología. Lo hemos sido siempre, porque todo el mundo se percibe con competencias para trabajar en esto. Entonces, tenemos que ubicarnos en el modelo educativo, porque también hay mucha gente de clínica que termina trabajando en el ámbito educativo. E incluso hay gente que reclama. Yo he tenido compañeros que han dicho, oye, ¿y no sería necesario que los psicólogos generales sanitarios también trabajen en los centros educativos? Claro, digo, si no es que no pueda ser, pero es que si los psicólogos generales sanitarios que están en una línea formativa muy concreta también los metemos en los centros educativos, ¿dónde nos queda espacio a los psicólogos de la educación, ¿no? Por tanto, aquí tenemos que seguir, digamos, trabajando. ¿Cuál es el futuro inmediato? De mi punto de vista, ¿por dónde podemos ir entre todos? Pues, aunque no vamos a ser nosotros los que recorramos este camino, nosotros lo estamos abriendo, pero luego habrá más gente, empujaremos. Pues creo, para mí, en el ámbito académico me parece imprescindible que haya una mayor conexión entre el ámbito académico y profesional, ¿no? Es que nos tenemos que creer que estamos en el mismo barco, los que trabajamos en la universidad y los que trabajamos en la profesión. Y esta, con todo respeto hacia uno y hacia otros. Yo también trabajo en la universidad, investigo, etcétera, pero y disfruto mucho produciendo conocimiento científico, pero de ahí a creerme que soy más que un señor que está haciendo tratamiento psicológico en el ámbito profesional, hay un paso. Y no sé por qué, históricamente, los que trabajamos en la universidad siempre se han percibido como de un estatus superior al ámbito profesional. Nos olvidamos de que todo lo que hacemos y para que nos pagan tiene sentido si luego termina ahí aplicándose en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, esta idea de trabajar en este binomio académico y profesional, pues hay que trabajarlo también desde el ámbito académico. Los que estamos trabajando en él no lo tenemos fácil, lo sabemos, porque hay muchos compañeros que le hablas y le preguntas siquiera, oye, pues ¿no te parece interesante colegiarte? Ah, pues yo es que no tengo por qué estar colegiado, tal cual, etcétera. Es decir, que hay un trabajo para hacer desde no solo del ámbito profesional, sino también desde el ámbito, digamos, académico. Sobre todo para las nuevas generaciones que entran, porque los que son mayores, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Probablemente estén más de vuelta de estos problemas, pero para las generaciones que entran deberíamos de valorar esto. De hecho, está en el currículum en las universidades. El ejercicio de la profesión, la práctica profesional. ¿Pero qué pasa? Pues que se valora mucho las primeras partes de producciones académicas, no sé qué investigación, y cuando se llega allí, ¡ping!, esto vale poco. ¿Cómo que vale poco? Oiga, si este señor va a formar a otros que van a hacer eso, salvo que entendamos que en la universidad solamente forma para investigar.
Y sí, hay un componente de investigación, pero el componente de profesionalizante es ineludible, ¿no? Esto nos debe de llevar también a trabajar los másteres profesionalizantes, que hablábamos también en la comida, para psicólogos educativos, ¿no? Pero esto pasa por un compromiso claro por estos procesos formativos, ¿no? Como un itinerario imprescindible para acceder al ámbito de la psicología educativa, ¿no? Y aquí lo que tendríamos que seguir negociando con el Ministerio es que haya diferentes vías de acceso. Eso la realidad es que por hoy es poco probable, entre otras cosas porque ahí están los sindicatos, que en su momento histórico establecieron una única vía y a partir de ahí ya se estableció. En segundo lugar, creo que es fundamental trabajar todos en la misma dirección. ¿Y qué es lo que entiendo trabajar en la misma dirección? Trabajar lo que para mí es ser constitutivo, son los elementos constitutivos de ser competente a nivel psicólogo educativo. Ser psicólogo educativo no es solo saber mucha psicología. Es eso, saber mucha psicología. O sea, usted es muy buen científico, sabe mucho de modelos, tiene muchas publicaciones, etcétera, pero eso es una parte. Porque también lleva consigo componentes procedimentales, el saber hacer. Lo que da el conocimiento académico, pero también la profesión. Saber evaluar, saber intervenir, saber tomar decisiones, ser estratégico, saber decidir ante un caso complejo qué tipo de sistema de evaluación, de intervención y de seguimiento hay que llevar a cabo, pues es complejo y requiere un alto nivel de habilidades de regulación y de metacognición. Por lo tanto, tener habilidades como psicólogo, pues sí, pero yo me atrevería a decir que hay algo que se nos está olvidando enseñar a nuestros alumnos, que es lo que se llama el saber ser. Esto que la investigación sobre competencia en educación nos dice que predice todo lo demás. ¿Querer ser psicólogo? Entonces la pregunta es, cuando nuestros alumnos salen de nuestras facultades y entre los procesos formativos, ¿realmente tienen actitudes, valores y hábitos, digamos, psicoeducativos? ¿O solamente nos conformamos con que sepan mucha psicología? Porque claro, si uno sale de la carrera y no tiene necesidad de colegiarse y no piensa como un psicólogo educativo en el ámbito de nuestra especialidad, cada uno en la suya, ¿no? Y realmente no comparte esa serie de valores de compromiso con la profesión, pues hombre, tal y como nos dice este modelo, que como todo el mundo sabe está basado en el modelo de Gagné, pues realmente no nos queda la mitad del camino. Claro, el problema es cuando las personas que diseñan esos procesos de enseñanza no los tienen incorporados, como antes justificaba. Si usted no es psicólogo y no tiene profesión y no está colegiado y no siente eso, difícilmente va a proponer esto como un contenido de aprendizaje para su alumno. Y entonces, claro, pues así sale gente, pues sí, que sí tienen el título de psicología, pero digamos, desde mi punto de vista, están un poco descafeinados y probablemente sean muy brillantes a nivel de investigación, y probablemente sean muy brillantes en las técnicas, etcétera, pero el componente de compromiso con la profesión pues queda, digamos, muy lejos. Otra estrategia que para mí es fundamental y que siempre que estoy en situación de crisis utilizo es delimitar con mayor claridad el ámbito de la psicología educativa. Y para mí ese referente está en el APA. Y cuando queramos revisar o dar respuesta a un problema, que hoy lo hablamos en la reunión, ante una situación, en vez de empezar a dar vueltas en círculo, a buscar en libros y no sé qué, vayamos al APA. Sus manuales, sus publicaciones, sus informes, porque ahí vamos a encontrar el análisis psicoeducativo del problema. Y ese es el nuestro. Ese es el nuestro. No hay más. Porque es que lo compruebas cuando lo lees. Te das cuenta que hay modelos. No como en otros sitios que plantean intervención y cuando le preguntan ¿dónde está su modelo? Pues no sé. ¿Usted diseñó un programa de intervención sin su modelo? Sí. Entonces, ¿cuál es su modelo? ¿Cuáles son las variables que predicen lo que usted quiere evaluar o intervenir? Porque los psicólogos trabajamos con modelos. Es que esa es la ciencia. Ese es el conocimiento psicoeducativo. Y quien nos aporta los últimos modelos, casi siempre suelen estar en sus escritos. ¿Esto qué supone? Pues, bueno, tener una visión clara. No todo lo que está publicado en psicología y educación lleva esta línea. Yo, en mi época que daba clase en psicopedagogía, cogía muchos manuales.
y lo analizaba y decía, mira, esto de psico no tiene nada y de peda tiene mucho. Psicopedagogía. O sea, nosotros tenemos que discriminar con todo respeto hacia los demás, insisto que yo no voy contra nadie, dónde están mis modelos y los demás que ellos definan dónde están los suyos. Porque si no lo tenemos claro nos confundimos. Por eso es tan importante apoyar a Journal, leer Journal, editoriales que tengan un enfoque psicoeducativo. Yo soy editor de un Journal y muchas veces esto me crea problemas. Yo sé que habrá gente que no lo entienda, pero hay gente que manda artículos a nuestro Journal y el artículo es de didáctica específica. Y yo se lo digo, mire, lo siento, pero no puedo publicar esto en este Journal porque el enfoque es Educational Psychology. Punto. Este es el enfoque. Entonces, si usted me manda un artículo de didáctica y lo pongo aquí, confundo a los lectores. Esto es lo que está pasando en nuestro Journal. Está todo mezclado. Entonces cojo este artículo, porque como en educación es todo, como decía antes, hay unos modelos que son más didácticos, otros son más educativos, otros son más psicopedagógicos, pero al final no sabemos muy bien la hora que es, o al menos nos lleva a no saber dónde estamos, ¿no? Creo que también es muy importante utilizar el lenguaje de nuestra disciplina, como decíamos antes. Tenemos nuestros vocablos, nuestras etiquetas para definirnos profesionalmente como elementos identitarios, ¿no? En el ámbito académico, ¿no? En tercer lugar, creo que también, y esto es una línea estratégica de nuestra división que comparto plenamente, llevar a cabo acciones de definición y clarificación del estatus profesional. Elaborar, llámese libro blanco, informe, esto ya se ha hecho desde la propia división, un documento inequívoco. Cuando alguien le pregunte, ¿usted qué hace? O sea, ¿cuál es su perfil? Mire, está aquí, léalo porque es inequívoco. Este es mi trabajo, estos son mis funciones, ¿no? Y luego, pues también trabajar en el ámbito profesional para que incluso las personas que están trabajando en el ámbito público, mientras venían dando, tenía una duda, pero no lo voy a hacer, ¿no? Por gusto no voy a preguntar, pero venía pensando, me gustaría saber cuántas personas que trabajan en el ámbito público están aquí ahora, ¿no? Pero no lo voy a preguntar, ¿no? Porque tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Y luego podemos dialogar sobre esto. ¿Por qué cuando le preguntan a la gente dice, mire, yo soy orientador? No, perdone, no. Usted es psicólogo que trabaja en el puesto de orientador. Dígalo bien. Y ya está. Yo no estoy diciendo nada malo, ni estoy diciendo ninguna mentira, pero es que la persona que va a hablar conmigo tiene que saber lo que soy. Porque no vayamos a equívocos. Porque luego la gente me llama psicólogo al que no lo es y viceversa, que conozco muchos casos. En segundo lugar, trabajar para una mayor relación y colegiación de los psicólogos educativos de cualquier administración, lo que estoy diciendo. Es que es una pena que haya tanta gente trabajando en el ámbito público que haya perdido el contacto con este problema. Les da igual. Yo entiendo que cuando uno tiene ya pues su trabajo fijo y su sueldo, etcétera, pues ya se despreocupe, pero es que, mire usted, hay que recordarle, usted es psicólogo, tiene una responsabilidad respecto a la profesión, ¿no? Es muy complicado hacer que los psicólogos, nuestros compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito de la administración se colegien. ¿Por qué? Porque ya la administración se ha encargado, de alguna manera, de hacer sentir más orientador que psicólogo. Yo no tengo ningún problema en que alguien se sienta a las dos cosas, pero ¿por qué renunciar a lo primero? Igual que el que sea psicopedagogo, que lo diga. Mire usted, yo soy psicopedagogo, si hay trabajo para todo. Y el que sea pedagogo, que también lo diga. Pero que cada uno sepa, digamos, profesionalmente dónde están sus competencias. También llevar a cabo acciones de definición y clarificación profesional en este sentido. Perdón que he ido hacia atrás, ¿verdad? Me he ido hacia adelante. Y luego, finalmente, hacer que las personas que, como comentaba, firmen hasta donde se pueda. Esto lo hemos comentado a veces en esta estrategia de la división, porque nos llama compañeros y han dicho, no, es que a mí no me dejan firmar como psicólogo orientador. Y yo he preguntado, ¿eso es legal? Pues vamos a cambiar la ley, o sea, que usted no le dejen firmar. Y si es legal, ¿por qué tanta preocupación? Es que no lo entiendo. Decir, firmo, soy psicólogo y soy orientador, ¿eh? ¿O es que no quieren que nadie se identifique con lo que es? Por tanto, tenemos que seguir trabajando con las administraciones para conseguir nuestros logros. Estamos centralizando, de eso hablará nuestra
nuestra directora de la división sobre las acciones que se están llevando a cabo y los modelos. Y nosotros, y no me voy a meter ahí porque ya se comentará después, trabajamos en base a estos argumentos a modelos multiprofesionales, donde haya es que el problema es que siempre que hablamos de esto, alguien nos dice, es que nos queréis echar. No, perdona, no nos he entendido. Lo que queremos es entrar. Si es que hay trabajo para todos. Hay trabajo para un perfil profesional generalista de entrada, que puede seguir siendo un orientador, pero es que hay problemas de tal calado dentro de esa orientación que requieren perfiles de especialización. Y ahí es donde nosotros creemos que podemos aportar muchas herramientas. Igual que probablemente los pedagogos podrán hacer lo mismo en otros problemas curriculares de adaptación tal, etcétera, ¿no? Claro, esto se ve cuando te pone a analizar las propias áreas de asesoramiento psicoeducativo en las áreas clásicas que todo el mundo conoce, ¿no? Y que no me voy a meter en ellas, simplemente las repaso. Asesoramiento en acción tutorial. ¿Alguien nos puede decir que no es nuestro los programas de optimización del desarrollo y de los procesos de aprendizaje y de enseñanza? Dice, no, es que eso no es de ustedes, que no es de nosotros. Mira, aquí tengo Instructional Psychology. Procesos de enseñanza, psicología de la enseñanza y del aprendizaje no digamos. El problema es que nosotros poco a poco hemos ido dejando que otros se lo autoatribuyan como suyos, ¿no? 2. Ámbito de la atención a la diversidad y necesidades educativas especiales. Programas para problemas y trastornos del desarrollo y del aprendizaje. Eso tampoco es nuestro. Pero usted, ¿quién investiga? ¿Quién determina? ¿Quién establece estos problemas? A lo mejor no es nuestro el abordaje pedagógico o las medidas de atención pedagógicas, pero lo que sería la evaluación y las propuestas de intervención, pues algo tenemos que decir nosotros. Lo mismo exactamente igual con el área de orientación académica y profesional vocacional, y exactamente igual el área de I+D+I o la parte de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación, ¿no? El problema es que la práctica hace construir modelos conceptuales. Y entonces estamos demasiado acostumbrados a que llegue alguien y diga, no, es que la orientación vocacional es de lo tal. Oiga, pues es que tenemos una disciplina que se llama psicología de la orientación, inspirada en todo el modelo de counseling americano, etcétera, que luego ha evolucionado. Pero eso está en nuestros programas de estudio. Entonces, ¿cómo alguien nos puede decir que todos los problemas de psicología del desarrollo no son nuestros y que son de otros? Y en este punto nos encontramos. Y finalmente, en el ámbito profesional, pues creo que realmente en la línea en la que estamos trabajando con mayor relación entre estos ámbitos que he comentado para aumentar este tipo de aspectos. Y hay una última idea para que haya tiempo después, si hay alguna pregunta o discrepancia, etcétera, tampoco quiero agotar el tiempo, que es el ámbito sociocultural, ¿no? Lo hemos comentado, esto también está sacado de nuestros debates, etcétera, y en propia experiencia, ¿no? O sea, se comentaba antes, ¿verdad? Lo comentaba el señor decano del Colegio de Psicólogos de aquí, de la Psicología de Madrid, ¿no? Me parece que ha sido él, otra persona que ha intervenido, ¿no? Es que, como no hagamos acciones divulgativas en los medios realmente para explicar lo que somos, y para que todo el mundo se entere exactamente con nuestro perfil, realmente lo tenemos complicado. O sea, tenemos que explicarlo. Explicar a la sociedad los diferentes perfiles profesionales que conviven en el ámbito educativo. Es que la gente no sabe la diferencia entre un psicólogo, un psicopedagogo y un pedagogo. Hagamos la prueba, salgamos a la calle. Entonces necesitamos invertir tiempo y esfuerzo para que la gente entienda el nivel de especialización y los problemas en los que tenga cada uno. Por eso es tan importante lo que hemos hablado nosotros de hacer artículos de opinión, campañas, etcétera, que probablemente pueda parecer tedioso, pero es que hoy por hoy son necesarias. Tenemos que hacer una estrategia de sensibilización y sobre todo de aclarar. ¿La idea cuál es? Nosotros no vamos contra nadie, simplemente explicamos lo que tenemos capacidad y formación para hacer, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que es bueno que participemos en procesos formativos en los psicólogos que van a preparar oposiciones para acceso a la función pública. Es que yo me he encontrado alumnos que me han dicho, mira, me he ido a una academia a preparar la oposición. ¿Sabes lo primero que me han dicho? Que me olvide que soy psicólogo. ¿Eso te han dicho? Sí. ¿Y quién te prepara? Pues un orientador que prepara oposiciones. Ahí empieza ya el proceso de... ¿no?
Entonces, nosotros podemos demostrar que podemos seguir sintiéndonos psicólogos y aprobar las oposiciones de orientación en este sentido. Porque si no lo hacemos o no nos implicamos en esos procesos, obviamente lo van a hacer otros, que están legitimados, no los critico porque lo hagan. Pero lo que no puede parecer es que realmente esa vía de formación queda alejada de nosotros. Y realmente, como decía antes, incrementar todos los programas en este sentido. Y yo me atrevería a decir también que es muy importante a día de hoy no banalizar los abordajes psicoeducativos en la red. Es decir, el problema es que te metes en la red y hay no sé cuántos mil vídeos de YouTube donde la gente cuenta sus abordajes terapéuticos. La pregunta es, ¿eso es bueno para la profesión? Vamos a ver, está bien que yo en un foro profesional cuente los abordajes terapéuticos, pero que yo los cuente en la red para que cualquier persona los vea y luego diga que sabe hacer aquello, por eso hay tanto intrusismo profesional. Entonces hay que modular los mensajes, digamos, en ese entorno, pero es que hay gente que literalmente graba intervenciones, explica todo lo que hace. Entonces, claro, desde ese punto de vista, yo personalmente creo que en vez de ayudar, lo que estamos haciendo es echarnos piedras sobre nuestro propio, digamos, terreno, en este sentido, ¿no? Conclusión. Pues, como decía antes, y ahí está una foto tomada de unos compañeros, necesitamos seguir reivindicando nuestro papel en la sociedad. Yo creo que tenemos un problema de actitud, de competencia actitudinal. Necesitamos un mayor compromiso y trabajo tanto del ámbito académico como profesional para trabajar todos en la misma dirección de cambio legislativo, académicos, profesionales y sociales. Y yo creo que la única vía es salir a la sociedad y explicar con ciencia y con profesión. Y lo subrayo. Es decir, ¿en qué consiste nuestro conocimiento científico? Mire usted, yo antes de abordar este problema tengo este modelo. Este modelo ha sido testado empíricamente y aquí tiene la evidencia, este y este. Y dice que estas variables predicen aquellas. Y por tanto yo ahora evalúo esas variables, porque trabajo con conocimiento científico. Y luego las bondades a nivel profesional, pues los efectos que producimos, los cambios, digamos, en ese sentido, a la hora de explicarlo, ¿no? Por eso creo que realmente si no trabajamos las competencias actitudinales del psicólogo o de los psicólogos educativos, pues seguimos teniendo un problema. Me gustaría que quedara en el ambiente este mensaje, ¿no? Estoy convencido que no es suficiente saber psicología para ser psicólogo, no es suficiente tener buenas técnicas, pero sí es imprescindible querer ser un buen psicólogo educativo, ¿no? Y en ese punto yo creo que realmente no nos tenemos que definir por oposición a nadie, ¿vale? Y creo que es legítimo que defendamos nuestro espacio profesional, porque además tenemos mucha evidencia a nivel internacional. La psicología de la educación no se improvisó, se hizo una improvisación ayer, ni nació ayer, sino que tiene una historia, como todos hemos estudiado, y realmente nosotros trabajamos con modelos científicos y con evidencias testadas, ¿no? Así que creo que queda mucho trabajo por hacer, muchas metas por conseguir, y creo que entre todos podemos conseguirlos si apuntamos en la misma dirección. Así que gracias y quedo a disposición de preguntas, discrepancias, quejas, todo tipo de consideraciones. Gracias. Pues por aquello de ajustarnos al reloj, que siempre está presente, yo creo que tenemos unos minutos para poder hacer alguna pregunta. ¿Por allí? Muchas gracias, soy Pilar Martín Lobo. Felicito a Jesús de la Fuente por la magnífica exposición. A mí personalmente me ha servido para pensar en diferentes aspectos y repasar pues temas muy importantes en nuestra profesión. Se me ocurren tres cuestiones muy rápidas. Una, que me parece una magnífica idea o sugerencia, la elaboración de un libro blanco
específico de todo este campo. A lo mejor hay algo escrito o algún esbozo o algún libro y yo lo desconozco, pero me parece que sería una aportación muy buena. En segundo lugar, que creo que no solamente nuestro reto actual es mejorar lo actitudinal con C, sino todo lo que es la preparación y la actualización de los conocimientos que tenemos, de técnicas, de avances científicos, porque hay cada día más publicaciones, más retos en este sentido de preparación profesional, y el Colegio de Psicólogos en este sentido nos ayuda mucho, pero creo que todo lo que fuera incorporar nuevos procedimientos para acceder a esas informaciones y a preparación sería muy positivo. Y por último, que creo que nos falta también el orgullo de ser psicólogos educativos. O sea, que parece que un psicólogo clínico, un neuropsicólogo como tal, lleva en sí mismo ya la ciencia incorporada, y en cambio en nuestro campo me da la impresión de que nos quedamos con una cierta timidez. Entonces ahí pues es lo que propones, de poner en valor la ciencia y la profesionalidad que procuramos tener. Me parece que es una idea muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, por las aportaciones. Bueno, algunos de esos elementos los comentará ahora Pilar en cuanto a líneas estratégicas de la división, en la línea de lo que estamos comentando, ¿no? Porque esos son nuestros debates y las largas horas de discusión por tomar decisiones estratégicas y no equivocarnos, ¿no? Respecto a lo que comentamos de los problemas identitarios internos, además de los externos, pues creo que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad, y me alegro, agradezco la pregunta, de comentar la situación en la que estamos. Es que nosotros tenemos que, si se puede decir de esta forma, tenemos que luchar con propios y ajenos. Por definición, la psicología clínica es el estandarte, el núcleo duro, ¿no?, de la psicología, ¿no? Y nosotros tenemos ya suficiente conocimiento científico, modelos, evidencia, técnica de evaluación, intervención testadas, que no siempre salen linealmente de la psicología básica, ni siquiera de la investigación básica neuropsicológica, como para decir tenemos ciencia. Y eso nos debe hacer convencernos de que trabajamos con un soporte, ¿no?, digamos, científico, ¿no? Claro, esto no lo tenemos que creer nosotros y también tenemos que avalarlo en nuestras intervenciones, en nuestras publicaciones, en nuestros análisis de los problemas, ¿no? No solo pedir a los demás que nos valoren, sino convencerles de que realmente lo que aportamos merece ser valorado, ¿no? Y ese es un poco el reto, ¿no? Entiendo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, darte la enhorabuena a Jesús, al compañero de la división, de verdad, enhorabuena de verdad, porque primero, como eres académico y es una exposición valiente, lo has dicho todo muy claro, tanto lo que pensamos los que trabajamos a nivel profesional como lo que deberían pensar también y defender los que trabajan a nivel académico. Y decir realmente que no solamente ya lo que has comentado, un apunte de que los que se presentan a las oposiciones de orientación o cualquier oposición, no es el tema de las competencias profesionales para hacer las funciones de orientación educativa, porque lo grave es que psicopedagogos y pedagogos son compañeros nuestros de la orientación, pero el sistema actual de acceder a las oposiciones de secundaria, que son realmente profesores de secundaria,
pueden y están accediendo cualquier tipo de licenciado. Con lo cual tenemos licenciados de Derecho como orientadores en instituto, licenciados en Filosofía como orientadores en instituto. Y eso está pasando ya. Yo soy de la Comunidad Valenciana y tenemos jefes de servicios psicopedagógicos escolares que son licenciados en Derecho. Porque el acceso a ser orientador educativo, si ya hablamos si es la especialista o no, es cualquier tipo de licenciado y está pasando. Es una cosa muy grave y no sé si somos conscientes de ello. Sí, bueno, en mi opinión, yo es que eso lo llevo viviendo ya muchos años. Desde que trabajaba antes de ir a la universidad, mis 10 años antes de profesional. Yo creo, en fin, me puedo equivocar, ¿no? Porque en temas legales imagino que la Administración sabrá lo que regula, pero a veces la evidencia demuestra que la Administración también se equivoca y pierde procesos legales, ¿no? Entonces, no lo sé, tendríamos que evaluarlo y el propio Consejo, si no mereciera la pena empezar a hacer algún tipo de acción legal en ese sentido, ¿no? Porque, insisto, lo que garantiza jurídicamente el ejercicio para la profesión es el título de grado, y esto lo tenemos que tener muy claro. De hecho, muchas de las denuncias que se realizan y que van a la Comisión de Deontología es porque un señor que no tiene la titulación le dejamos que entre en un máster de terapia de conducta. Y entonces este señor es otra cosa y como tiene un máster lo pone allí, máster en terapia de consulta, y entonces empieza en su chiringuito a hacer terapia de conducta, pues ya tenemos un problema. Entonces hay que recordar a la gente que eso es especialización, pero no legalmente es la titulación. Consecuentemente, si lo que garantiza el acceso, el ejercicio profesional en este país es la titulación, ¿cómo se permite que mediante otros mecanismos la gente pueda llevar a cabo el ejercicio profesional incumpliendo un prerequisito que es este, ¿no? O sea, yo no lo sé, ¿eh? Quizá alguien más con elementos jurídicos lo sepa, pero habría que analizar esa vía, ¿no? Porque yo sinceramente, desde que tengo uso de razón académica, llevo oyendo este discurso. Llevamos allí así 20 y tantos años y no nos hacen ni caso. Y en un Estado de Derecho, cuando tú crees que llevas la razón, y ya lo he dicho muchas veces, hay que pasar a la acción B. La acción B son acciones legales y que alguien decida quién lleva razón. Y no es más, pienso yo. Sí, Jesús, muchísimas gracias por tus observaciones. Soy José Antonio Luengo, el vocal de la Junta de Gobierno de aquí del Colegio de Madrid. Ha comentado una compañera, Pilar, me parece que has estado valiente, y a mí me parece que esto hay que subrayarlo, porque no es fácil escuchar manifestaciones tan notablemente planteadas por un catedrático de universidad. Es verdad que has estado en otras trincheras antes y eso te hace tener una sensibilidad especial, pero es bueno decir esto. Yo voy a insistir en una idea, porque si no lo digo, reviento. El llamado sistema educativo sigue siendo sistema escolar, y de estos polvos vienen muchos lodos. Es decir, y además es que probablemente hubo un momento, hubo un espacio de tiempo en el que llegó a considerarse los centros educativos, el espacio educativo que se desarrolla en los centros educativos, como verdaderamente educativo. Se habló de la necesidad de incorporar temáticas, contenidos que se llamaron en aquel entonces transversales, se habló de la participación, se habló del trabajo en equipo, se habló de la necesidad de configurar comunidades educativas. Bueno, esto queda muy bien en la letra, pero sin embargo luego en los desarrollos verdaderamente no se potencia, no se anima. Y las personas que llevamos mucho tiempo trabajando en el sistema educativo, en mi caso en la administración educativa, vemos con cierto dolor que a la escuela se la está dejando, como casi siempre, en una especie de escenario al que se vuelca toda la basura, los problemas, las dificultades que la sociedad va generando sin darle luego recursos para hacerlo. Y uno de los recursos que existían para hacer estas cosas éramos los psicólogos. Pero dicho así de claro, psicólogos educativos. A mí me contrataron como psicólogo en el año 1986. No me contrataron como orientador.
y no sé si es en 2007 o 2008 o 2010, he perdido la referencia, debe ser porque uno se hace mayor, dijeron que de buenas a primeras era orientador. Me parece muy notable que tú digas, pero ¿esto qué es? Oiga, no, que eso es... haré tareas de orientación, como las hace un profesor, como las hace un maestro, como las hace el equipo directivo también, pero no, yo soy psicólogo. Y luego una cosa, y termino ya. La psicología sanitaria, la psicología clínica, ha acabado llevándose el gato al agua, porque han salido a la calle y porque la gente ha tenido sentimiento de cuerpo, sentimiento de profesión, compromiso con la profesión. Sinceramente, y a mí me parece legítimo que nuestros compañeros y compañeras, muchos de ellos puedan considerar que se consideran por encima de todo profesores en un centro de secundaria y demás. Vamos, es que faltaría más. No voy a entrar en grandes debates a ese respecto. Yo podré analizar lo que me parece más oportuno y más legítimo, pero nos han acabado segando la hierba debajo de los pies. Y no somos un colectivo, no lo somos, tú lo has dicho. Ser psicólogo educativo significa estar comprometido. Terminaré diciendo que los psicólogos estamos donde estamos porque la gente ha presionado para que la carrera, para que la profesión, para que esta manera de concebir la vida desde esta profesión tenga un valor. Llevamos mucho tiempo en psicología educativa considerando que ese es un asunto que tienen que pelear otros. Y no estoy hablando ni siquiera de concienciación, ni siquiera, que también podría hablar en otro momento, estoy hablando de compromiso con la sociedad desde esta perspectiva. Y mientras no hagamos esto, se van a reír de nosotros en los ministerios y en las administraciones. Este es un grave problema. Sí, gracias. Como es Laura, gracias por como es Laura y pues. Vale. ¿Una más? Buenas tardes, soy Hipólito, soy psicólogo educativo y firmo siempre como psicólogo desde hace 30 años. Eso es claro, y nunca nadie me dijo nada, pero yo sé que a compañeros sí. Felicito a Jesús por su exposición rotunda, clara, precisa, y creo que es muy oportuna. Y me felicito también por escuchar esto y a los otros compañeros aquí que estamos más o menos en la misma línea. Yo solo quería aportar, y no extenderme nada, que las cosas también nos vienen ahora mismo, la cosa está muy complicada, porque he tenido una experiencia reciente, he sido tribunal de unas oposiciones hace 3 meses, oposiciones a orientación. Y entonces, ¿qué observé? Pues que los planes primero los temas están obsoletos, todos los temas hacen referencia a la orientación psicopedagógica, la orientación psicoeducativa no aparece por ninguna parte, y lo más doloroso para mí fue que allí se presentaban psicólogos, pedagogos y psicopedagogos. No había, en este caso, ningún abogado ni licenciado en geografía, pero también hay algún caso en Galicia que sí lo hay, o sí lo hubo. Pero los propios psicólogos, el enfoque que hacían era todo psicopedagógico, porque las propias academias, y lo que decías tú antes, ya claramente le decían, no se olvídate de ser psicólogo, pero prácticamente sí. De tal manera que cualquier pregunta que yo hacía a todos los opositores, en el ámbito más del enfoque psicoeducativo, la respuesta era nula. Es decir, si fuese ese criterio no aprobaría ninguno. Así claramente dicho. Por lo tanto, viene a corroborar que no solamente está en el ámbito, no es etéreo eso es en la praxis. En los propios orientadores que van a entrar en Galicia van a entrar pues 21, van todos en la misma línea psicopedagógica, y de psicoeducativa no aparece nada. Gracias. Gracias, Hipólito. Bueno, yo he comentado, efectivamente he tenido esa oportunidad, pero a veces a la falta de modelos hay que combatirla con modelos, como antes decía, ¿no? Y entonces vamos a hablar de modelos. Dime tú cuál es tu modelo, cuáles son las variables, de dónde las has sacado, dónde está la fundamentación, y yo te diré los míos, ¿no? Al final aquí hay que ir en esa dirección, ¿no?
o de lo contrario, pues creo que tenemos pocas posibilidades. Es la realidad. Yo, sinceramente, un poco al hilo de lo que estoy diciendo por terminar, la realidad es que hemos quedado fuera del sistema educativo público. O sea, realmente, lo cual no quiere decir que no tengamos más campo, ¿no? Hay un campo incipiente que yo siempre recomiendo a mis alumnos, que es con las familias. O sea, los padres están, las asociaciones de padres, AMPAs, están sedientos de formación, etcétera, a nivel preventivo, ¿no? Y esto, lamentablemente, pues no lo está haciendo nadie. Es una línea de trabajo muy importante, ¿no? A ver, pero en fin, eso es un poco, ¿vale?